Mi formación académica, digamos, fue pianística. Una carrera de piano clásico es muy dura, es muy intensa y hay muchos momentos donde quieres abandonar. Yo fui a la primera fiesta de cumpleaños que recuerdo ya casi en el instituto, ¿no? Y yo me siento orgulloso de eso. Que cualquier cosa que yo hacía, que no fuera a estudiar, tenía por aquí un duendecito que decía, deberías estar estudiando, ¿eh? He hecho 7 giras en Estados Unidos y no he ido a tocar a Fuerteventura, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo se entiende eso? La música que yo hago en lo relacionado con el folclore no entra porque es moderno. No, es que eso es moderno. Pero en lo moderno tampoco entra porque es timple. No, eso es folclore. Digo, chacho, estoy con Chucho Valdés, que estoy en San Francisco y que toco el timple, ¿sabes? Y que voy a hacer un concierto ahora y que las entradas están agotadas. Dice, no, toca lo nuestro. A mí me escucho mucho eso, toca lo nuestro. Digo, lo nuestro es la malagueña. Lo nuestro son las polcas. Musicafé, el podcast musical de Javi Brichis y Ale González. Charlamos con artistas sobre sus inicios, experiencias, anécdotas y mucho más. Sin olvidarnos de las canciones en acústico que nos regalan nuestros invitados en cada episodio. Si te apasiona la música tanto como nosotros, ya sabes, Musicafé. Bienvenidos a Musicafé, Javi Brichis en el micrófono, Ale González, cámara, realización, vídeos, un montón de cables que tiene por allí, ya tiene cámara. Bueno, pues hoy tenemos a Germán López. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Bien hallado. Sí, ¿no? Qué ganas tenía de estar aquí y compartir contigo, con ustedes. Ganas las nuestras, tío. Muchas gracias. Que te vienes con el niño. Siempre. Yo nunca salgo de mi casa sin la herramienta esta. Tengo varias criaturas, pero esta es la más especial. Y como esto es especial, hay que traer el especial. ¿Y por qué es especial? Pues mira, por muchas cosas. Primero porque desde que lo conocí, que fue en el 2009, creo, 2008, 2009, me ha acompañado desde entonces. Es un timple, no sé si a ti te ocurre con algunos instrumentos, y es que a la hora de tocar el instrumento no influye para nada en que la música fluya, ¿no? A veces tienes otros instrumentos y como que está más presente la pulsación, el sonido. Digamos que con este timple me siento muy compenetrado y puedo fluir mucho mejor con la música. Y paralelamente a esto es especial, al margen de la historia que tenemos él y yo juntos, porque este timple era de Carlos Oramas. Carlos Oramas se lo prestó a Totoyo Millares cuando hicieron el proyecto aquel, José Antonio Ramos y él, de Las Manos del Maestro, para la gira de conciertos que hacía, porque Totoyo no tenía timple entonces. Y de hecho los aruñones que tiene se los hizo Totoyo, ¿no? Entonces es especial porque tiempo más tarde yo le compré el timple a Carlos Oramas y tiene toda esa historia, ¿no? De las manos por las que ha pasado y los escenarios que ha pisado. Y del año 2009 para acá, pues ha estado conmigo. ¿Y esto es un timple que siempre ha sido amplificado? O sea, que Este timple, sí, este es de Jesús Machín y es de la hornada de timples, de los primeros timples electroacústicos. Cuando él le hace a José Antonio Ramos el primer timple electroacústico, hace uno primero y después ya hace otra hornada de timples. Estaba este de Carlos Oramas, otro que era el que tenía José Antonio Ramos, que era el que solía utilizar en sus conciertos. A Enrique Mateu creo que le hizo un par de ellos, a Benito Cabrera le hizo uno. Hay como 4 o 5 por ahí que se hicieron en el mismo momento. Y según Jesús Machín, este es el que mejor ha resistido el paso del tiempo, quizás porque tuvo menos desgaste, tuvo menos uso y se recibió menos caña, por así decirlo. Y cuando él lo cogió para un poco pasarle la ITV y entregármelo, pues dice, oye, el timple está muy bien equilibrado, y aún así todos los años pues yo se lo llevo para que le cambie, bueno, pues los huesos, el piezo, y que esté más o menos al día. Y desde el principio fue electroacústico. Sí. O sea, llevas mantenimiento, no como yo que tengo la guitarra igual. Sí. Los trastes ya llevo conmigo. Mantenimiento, pero no soy nada sibarita en el cuidado del instrumento. Si cambio las cuerdas cuando me acuerdo, hay gente que es muy rigurosa para eso, ¿no? Pues yo una vez al mes, o según cuánto estudie, yo se las cambio cuando digo, oye, ¿cuándo fue la última vez que le cambié las cuerdas del timple? Digo, creo que fue hace un año y tengo 3 o 4 bolos ahora por delante. Mejor se las cambio. Me da una pereza horrible. Y como yo no estudié timple, sino que estudié piano, mi formación académica, digamos, fue pianística. Entonces yo recuerdo en el conservatorio ver a todos los compañeros que estudiaban guitarra, pues que sí, con las limas, con los pulidores, hablando de todas estas cosas. Y reconozco que decía, qué raro, ¿no? Póngase a estudiar, coño. Pero ahora que ha pasado el tiempo, digo, no, es que es súper importante. Yo estoy siempre con el pulidor porque las uñas tienes que tenerlas cuidadas, y cuando ya empiezas a entrar en materia y a tener una preocupación o una ocupación por el sonido, por tu instrumento, te das cuenta que todos los elementos son
determinantes como para tener el instrumento en el mejor estado posible. En el caso del piano eso no ocurre porque es como algo ajeno a ti, ¿no? De vez en cuando viene el afinador a casa, le pega una revisada, pero tú no te ocupas de él. Claro. En cambio, en una guitarra, un timple, pues sí tienes que estar pendiente de muchos elementos. Así que se lo llevo a Jesús, a lo mejor si me voy de gira o lo que sea, o a la vuelta de la gira para, bueno, siempre viene bien repasar los trastes, cambiar los huesos, que el desgaste normal de un instrumento, ¿no? Y sobre todo cuando estás en gira, que tienes conciertos todos los días y le das mucha caña, pues el instrumento se desgasta bastante. Pero sí he de decir que los raspones que tienes y todos los accidentes que ha tenido son recuerdos de Totoyo, y lo digo con orgullo, ¿no? Porque es señal de que está vivo el instrumento. Me gusta eso. Me gusta. Te voy a poner un vídeo de un chico que a lo mejor, no sé si lo conocerás, un chico joven que es un prodigio del timple. Deberías conocerlo. A ver. Sí. Vamos a... ¡Qué bueno! ¡Qué recuerdo! De repente aparece un ciclista que se llama Germán López, está por ahí. Un aplauso para Germán. Qué pasada, ¿eh? ¿Quién lo ¿Te iba a suena? decir? ¿Te suena? ¿Lo conoces? ¿Quién lo iba a decir? Me acuerdo perfectamente de ese momento. Hay momentos que se quedan grabados en la memoria para toda la vida, ¿eh? Sí, de esas primeras experiencias de tocar en público, los nervios, la tensión, la ilusión, ¿no? También de qué guay que voy a tocar con mi profe. Qué bueno. Qué bueno. Y además, algún amigo me lo comentaba, o algún familiar, cuando veía que hay muchos gestos que todavía conservo de esa época, ¿no? Y tenía una manía entonces, que aún conservo, y es que me mordisqueaba los labios por dentro. Entonces, mientras estaba ahí nervioso, impaciente, era como... Cuando vi el vídeo me acordé de ese gesto y digo, ostras, este gesto lo hace a veces y Germán. lo sigo haciendo, sí. Y ya menos, pero lo sigo haciendo, ¿no? Y algo que además coincidirás conmigo, porque es algo muy frecuente, lo solemos comentar, esos nervios no han cambiado, ¿no? Siempre que hay un concierto, siempre que hay algo, es curioso. común, ¿no? A lo mejor al dar clases, tus alumnos dirán, bueno, pero tú estás acostumbrado, tú no te pones nervioso. Digo, no, para nada, esa tensión está ahí. Y una vez me decía Hilario Benítez, antes de un concierto, creo que fue con Jorge Pardo, la primera vez que toqué con Jorge Pardo, él estaba en el sonido y me decía, es que esos nervios es porque eres responsable, es porque te preocupa, en el buen sentido, hacer tu trabajo bien, porque hay gente que ha pagado una entrada para venir a escucharte y porque quieres dar lo mejor de ti mismo, y es señal de que eres consciente de que eso está haciendo ahí. Si te diera igual, pues no estarías igual de centrado en lo que tienes entre manos, ¿no? Así que esos nervios no solo son normales, sino que creo que son hasta positivos, porque te conectan con lo que tienes que hacer. Claro. Y es algo que tengo muy presente siempre. Es decir, a pesar de estar nervioso, son unos nervios que me gusta sentir, porque eso es señal de que estoy, creo, donde tengo que estar y centrado en lo que tengo que estar centrado, ¿no? Porque Y que cada concierto es diferente, ¿no? Todos los cada concierto es igual, diferente. Sí, tienes que ir, tienes una parte de improvisación siempre. que es el tú a tú con el público, sobre todo también. No, y a cada concierto te enfrentas en ocasiones de manera diferente, ¿no? En unas ocasiones eres el líder de la banda, en otras eres uno de los músicos de la banda, en otros pues llevas el peso del concierto, ¿no? Porque a lo mejor estás coordinando cosas, entonces tu postura ante lo que tienes que llevar a cabo pues es diferente, ¿no? Tu rol es diferente, por tanto la atención también es diferente, ¿no? Digamos que en algunos a lo mejor tienes más responsabilidad y en otros menos, y eso hace que tu función sea distinta, ¿no? Yo de todas formas lo vivo todo con mucha alegría y con mucha gratitud. Trato de ser muy consciente de por qué me dedico a esto, de la suerte que tengo de dedicarme a esto y de que es un privilegio, ¿no? Porque, vale, es un trabajo, hay muchas cosas negativas como en todos los trabajos, o muchas cosas que nos gustaría que fuesen de otra manera, mejor dicho, como en todos los trabajos, pero caramba, me dedico a lo que me gusta, me dedico a lo que me apasiona, y me voy a ese niño del vídeo que veíamos antes. Y aquel niño no tenía ni idea de que podía ser músico de mayor, ¿no? Aquel niño no sabía que se iba a dedicar a la música. ¿Qué va? Bueno, ¿qué va? En la medida que puedo ponerme en los zapatos de aquel niño, no lo sabía. Sí es cierto que cuando conozco a José y veo su manera de tocar, ¿no? Yo aprendí mis primeros pasos fueron en el colegio donde estudiaba, la típica actividad extraescolar de rondalla, ¿no? Era una rondalla. Enseguida me aburro porque no aprendía mucho y era todo muy repetitivo. Ahora lo entiendo que tenía que ser así porque eran 30, 40 niños, unos con guitarra, otros con bandurria, otros con timple, y no había un trato individualizado. Por eso no lo digo como una crítica, ¿no? Me aburrí porque me aburrí.
Pero gracias a que la familia de José y mi familia venimos de Artenara, mi familia materna, pues vivían cerca además, o sea que total, papá no, ya que me sabía un par de acordes, mi abuela, oye Germán, ya que te sabes un par de posiciones, no lo dejes, hombre. Pues voy a clase con José, en aquel entonces no era José Antonio Ramos, y sí recuerdo esa magia de verlo a él coger el timple en las manos, cuando ese timple con el que toco me lo trajeron los Reyes, y el mismo día de Reyes, como vivían cerca, pues fui para que me lo afinara, pues yo no sabía afinar el timple, el profesor era el que te lo afinaba. Pues José, ¿no te importa? Y fui a su casa, estaba con su familia, para que afinara el timple, y verlo coger el timple y afinarlo y tocar un poquito a ver si estaba todo bien, esa pincelada, que a lo mejor estamos hablando de 30 segundos, fue como, yo, qué guay, ¿no? Qué pasada lo que hace este hombre con ese instrumento que ahora toco yo y que no suena en absoluto así. Con el añadido de que a partir de ahí él empieza a desarrollar su carrera musical, empieza a hacer conciertos y yo puedo ver todo eso muy de cerca porque cada semana lo veía varias veces, ¿no? Entonces era como un estímulo constante. Entonces aquel niño no tenía ni idea de que podía dedicarse a esto, pero como que había algo por ahí que era como, coño, qué guay, él se lo está pasando muy bien. Mirando al público y mirándolos a ellos en el escenario, creo que los que mejor se lo están pasando son los que están en el escenario. Qué bueno. Oye, y eso fue una gran enseñanza para mí. Desde fuera yo veo que, o sea, hay un montón de timplistas importantes en las islas que tocan pues a estos niveles, ¿no? Que se iban de mi cabeza cuando era un niño, ¿no? Que yo solamente el floreo y poco más es lo que decíamos de la rondalla repetitiva. 2 pasos ¿no? para adelante, 2 pasos para atrás, exacto, ahora me de vuelta y vuelvo a empezar. Exacto, pero quizás puede ser, no me equivoco, si fue José Antonio Ramos el que puso el timple en el mapa diciendo se puede hacer más cosas con el timple que son estas, o quizás me equivoco. Desde mi punto de vista, sí. Supongo que esto es muy subjetivo, ¿no? Está claro que después de esos primeros timplistas, quizás encabezados por Totoyo Millares y esa generación de músicos que empezó a entender el timple de manera diferente, el gran paso al frente se da en una segunda generación liderada por José Antonio Ramos, Domingo el Colorado y Benito Cabrera. Desde mi punto de vista, José fue el que más arriesgó, el que con más ímpetu dio ese paso hacia adelante, ya que es el que crea el timple electroacústico, es el que crea el timple MIDI, siempre fruto, como resultado de esa curiosidad constante por hacer cosas. Es el que no tiene ninguna pereza a irse fuera, a grabar los discos, no porque irse fuera sea mejor que hacerlo aquí, sino porque al irse fuera te expones más a entrar en contacto con músicos de los que quizás puedas aprender más, ¿no? Al menos esa ha sido la experiencia que yo he tenido tiempo más tarde y lo entendí de esta forma. Él hace colaboraciones con Bella Flex, empieza a utilizar el timple en estilos donde no se había utilizado antes y quizás es el que más arriesgó. Esa es la impronta que a mí me llega de él y ese es el estímulo que a mí y a todos sus alumnos creo que nos llegaba de él. José nunca nos decía toca esta canción que toco yo, es decir, nos enseñaba su música porque era su repertorio, de ahí podíamos aprender cosas, pero desde muy niño siempre decía, tú tienes que ser tú, es decir, ¿para qué quieres tocar como yo? Como yo ya toco yo, para bien o para mal, como yo ya estoy yo, ¿no? Tienes que descubrir quién eres tú, ¿no? Entonces estudia y el búscate la vida en el buen sentido, ¿no? Recuerdo cuando iba a clase decía, yo no te voy a dar más clases. Digo, coño, José, ¿cómo que no? Dice, claro que no, que te voy a enseñar, que vamos a montar canciones, búscate la vida. Cuando haya música que te guste, trata de adaptarla al timple, estudia con otra gente para que tengas otros puntos de vista y estudia música, no timple, estudia música. En aquella época ya había empezado a estudiar con Polo Ortiz, ya estaba terminando la carrera. Pero eso es un poco la enseñanza, ¿no? O al menos el aprendizaje que yo recibí de inténtalo, que con el timple se puede ser feliz y los límites te los pones tú, no el instrumento. Qué bueno. Oye, y cuando decides grabar, ¿Cómo das el paso de grabar? Pues mira... Porque estás solo, tienes ya gente, conoces gente. Sí, yo ya estoy terminando la carrera de piano, ya estoy por 10º, tengo pues calculo que 17, 18 años. Y empiezo a componer algunas cositas, algunas canciones, algunas melodías, algunas cosillas, ¿no? Me pica esa curiosidad creativa. En alguna asignatura del conservatorio, en armonía, pues ya nos invitaban a hacer alguna composición libre y tal. Pues me pongo un poco en esa tesitura de ver si yo soy capaz de hacer algo. Y el resultado me gusta, es decir, no el resultado de lo que escucho, sino el resultado de cómo me siento yo, ¿no? De, coño, esto está guay, ¿no? Es un trabajo introspectivo de buscar, a ver qué es lo que hay por ahí adentro. Eso me da pie a montar mi primer grupo, empiezo a hablar con la gente que tengo cerca. En aquel entonces estaba Chimo Martínez en la percusión, estaba Javier Montero en la batería, Marco Valero en el bajo,
Y algo que fue muy especial, el que era mi profesor de piano, Emilio Dabraue. No, le comento, oye Emilio, que estoy componiendo algunas cosillas y me gustaría intentarlo, montar un grupo, hacer conciertillos por ahí, a ver de qué va esto, ¿no? Y él me dice, oye, pues si a mí me haría mucha ilusión poder ayudarte en ese proceso y si podemos hacer algo juntos, pues para mí sería fantástico, ¿no? Entonces imagínate lo especial que es para mí que en mi primer grupo, cuando miro a un lado está mi profesor de piano, que fue la persona que tiró de mí desde que yo era chiquitito, porque bueno, una carrera de piano clásico es muy dura, muy intensa y hay muchos momentos donde quieres abandonar y él siempre encontró una rendijita por la que decir, venga, vamos a intentarlo un poquillo más. En todo ese proceso, pues ya tengo algunos temas montados, ya creo que llegamos a hacer hasta algún concierto. Y coincide que José está haciendo su estudio. Entonces un día así medio en broma, como todo con él, decía, oye, pues aquí podrías grabar tu primer disco. Y quedó así como un comentario sin más. Y me marché, pero ya me quedé con ese rum. Digo, oye, y a lo mejor yo podría grabar un disco, ¿no? Todo ha sido así, como aparentemente casual, ¿no? Yo por lo menos no he tenido un propósito de ahora voy a hacer esto, después lo otro, sino que ha venido surgiendo y he tenido la suerte de estar rodeado de gente de la que he podido aprender mucho y que creo yo que estando medianamente atento, pues puedes ir intuyendo el camino. Y así fue, entonces digo, pues venga José, adelante. Y ahí fue cuando empezamos a decidir cómo lo podíamos hacer, con quién lo podríamos hacer. Y él fue un poco el productor de ese disco, ¿no? El que aunó pues todos los elementos para que ese disco saliera y de alguna manera pues mostrarme, ¿no? Y ver, me sirvió para ver, pues bueno, quién quiero ser, qué música quiero hacer, de qué manera quiero mostrarme, cuál es mi punto de vista sobre todo eso, ¿no? Porque para mí era importante, Javi, tratar de ser lo más honesto posible. Por tanto, quería enfrentarme con mi propia música. Digo, no quiero, quizás lo fácil hubiera sido, y no lo digo como una crítica, ojo, pues mira, pues toco 2 temas de José, 2 temas del Colorado, 2 temas de Benito, una folía y una malagueña. Y me hago un repertorio. Y cumplo, ¿no? Exacto. Para mí eso no era atractivo, para mí eso no era una motivación, ¿no? Es decir, yo no quería demostrar nada, digamos, sino demostrarme a mí, decir, oye, ¿qué hay ahí dentro? Tú como músico, ¿quién eres? ¿Qué música te gusta? ¿Qué cosas te gustaría hacer? Así que entonces empiezo a tratar de componer temas en aquellos estilos que me gustaban, en aquellas influencias que yo tenía, ¿no? Y esa ha sido un poco la premisa. Me doy cuenta ahora que ya creo que son 11 discos los que tengo, pues ha sido un poco el hilo conductor de todo esto, ¿no? Para mí no tiene sentido hacer música por hacerla, ¿no? Sino tratar de ser lo más honesto posible y que cada disco represente pues un momento de mi vida en el que han pasado cosas y a través de la música, que es mi vehículo natural de expresión, pues trato de canalizarlas y en ese proceso de autoconocimiento pues me permito compartirlo con aquellos que quieran compartirlo, ¿no? Y eso es lo que he ido marcando más o menos mis pasos. Yeah. Oye, y de cara a tu aprendizaje, cuando yo escucho gente como tú que me dice que tiene una carrera de piano, que tocas el timbre como lo tocas y que tienes tus estudios, que no es que te hayas dedicado a cualquier cosa, sino que tienes además tus estudios, fuera de la música, digo, ¿cómo lo haces de cara a los pibes jóvenes? Al final estudié solo música porque me vi en la tesitura atípica quizás de que yo no dejé COU. Yo fui mi generación fue la última generación de BUP y de COU, ¿no? Yo nací en el año 83. Entonces me vi que estaba haciendo el 10º de piano y COU al mismo tiempo. Entonces mientras mis amigos estaban planteándose qué quiero estudiar, pues voy a hacer ahora la selectividad, a ver qué carajo hago con mi vida. Algunos lo tenían claro y otros no. Pues yo decía, contrale, es que si termino el 10º de piano, soy licenciado en música, es decir, mientras ellos están decidiendo qué hacer con su vida, yo ya tengo una licenciatura. Entonces, en ese sentido, siempre he ido como 4 o 5 años pues, por delante en cuanto al tiempo vital, ¿no? Entonces, eso me permitió pues, tener la tranquilidad de tener una titulación y gracias a eso pues, pude presentarme a unas oposiciones en secundaria, di clase en secundaria durante 8 o 9 años y tener un poco esa estabilidad que te da, o esa seguridad, aparente seguridad, que te da un título, ¿no? De la otra manera, pues hubiera sido diferente. No sé si mejor o peor, pero hubiera sido diferente. Claro. Y la pregunta que me hiciste era otra, perdona. No, era digo de cara a los chicos, porque a veces yo tengo sobrinas y a veces se interesan por los instrumentos, ¿no? Por la guitarra, el saxofón,
Y es como cuando les pregunto, oye, ¿cómo lo llevas? Es que tengo exámenes y no he podido... Digo, Bueno. Vale, y entonces, entonces no vas a hacer nada de música. No, es que tengo exámenes. Cuando acabe los exámenes, digo, vale. No les doy más el huevo porque no es mi vida, ¿no? A ver, el ser humano, creo que lo que mejor se nos da es echarle la culpa a otro siempre de lo que pasa, ¿no? Y lo más complicado es mirar para adentro y mirarte en el espejo y decir, no, espera, tú eres responsable de ti, por lo menos. Por lo pronto, ¿no? Entonces sí es cierto que me pasa con frecuencia que algunos padres me preguntan, bueno, mi hijo, mi hija, pues tiene talento o está motivado, veo que le gusta mucho, ¿qué hago? ¿Lo pongo en el conservatorio? No. Y a mí me cuesta muchísimo dar consejos porque la vida es algo tan complejo, depende de tantas cosas que yo no quiero sentirme responsable de decirte que sí cuando a lo mejor era no, o decirte que no cuando a lo mejor era sí, ¿no? Entonces yo lo que hago en esos casos es contar mi experiencia y en la medida que eso pueda servir para alguien, pues de miedo, ¿no? Mi experiencia no fue positiva. Yo no vivo, no tengo un recuerdo de mi infancia y de mi niñez como algo positivo desde esta perspectiva. Es decir, fui un niño feliz, tuve una vida normal, ha habido muchísima gente que me ha querido, es decir, no hablo de ningún trauma, pero en relación a la parte académica, entiendo que una persona que está en el conservatorio con 8, 9, 10 años, como a mí me pasó, y a otras muchas personas, ¿no? Pero bueno, como estoy contando mi caso, hablo de eso. Donde iba al colegio además mañana y tarde. Yo iba de 9 a 12, de 3 a 5. Antes de ir a las 3 tenía que intentar dejar los deberes que tuviese por la mañana a toda pastilla. De 5 salía pitando y a lo mejor iba a clase de timple con José de 5 a 6. A las 6 pasaba mi padre con el coche, tocaba la pita, me subía, me llevaba al conservatorio y ahí estaba hasta las 9. Y a veces a las 9 tenía que ir a clases particulares de piano porque con la media horita, 1 hora a la semana que tenía, pues no era suficiente, necesitaba refuerzo. Y entonces yo llegaba a mi casa a las 10 de la noche, deslomado, y ahí no se salía a la calle. Yo fui a la primera fiesta de cumpleaños que recuerdo ya casi en el instituto, ¿no? Y no me siento orgulloso de eso. No creo que sea positivo. O sea que estudiar a ese nivel, añadiéndole a esto también, es decir, que por mi manera de ser soy una persona muy responsable, muy de llevar las cosas al día, es decir, a mí nunca me tuvieron que decir siéntate a estudiar, yo sabía que tenía que estudiar y lo hacía, ¿no? Quizás es un rasgo de mi personalidad, soy muy tosudo, muy cabezudo, como decimos aquí, y a veces eso es bueno, pero también es malo, porque yo tampoco me permitía decir, como hacían muchos amigos en el cole, a ver, si me estudio la mitad saco un 5, escapé. Para mí eso nunca fue una opción. Si yo tengo que estudiar de aquí a aquí hasta que no me lo sé todo, no estoy tranquilo. Y si me tengo que acostar más tarde, me acuesto más tarde. Y si me tengo que levantar antes, me levanto antes. Entonces ese nivel de exigencia yo no lo recuerdo y no lo viví como algo positivo. Entiendo que eso no me correspondía vivirlo. No le correspondía vivirlo a un niño de 10, 12 años. Pero lo hice. Porque yo me había metido ahí y yo tenía que hacer aquello. La clase de piano era una clase individual, ahí no te puedes escaquear. Si no has estudiado aquello, no suena. Y el profesor, por mucho cariño que te tenga, hay un momento en el que inevitablemente te va a decir, oye, ponte las pilillas un poco porque si no, no llegamos, ¿no? Y a esto hay que añadirle lo que ocurre mucho en el clásico, y a lo mejor me estoy metiendo en camisa de 11 varas, pero insisto, es mi experiencia, no quiero hacer de esto una ley, ni mucho menos, ni sentar cátedra. Es un poco la sensación de que nunca vas a llegar. Yo terminaba el curso en junio, a lo mejor había aprobado el curso y ahí me marcaban el programa para el año siguiente. Entonces, en lugar de decir, ahora vacila todo lo que puedas en verano y desconecta, si no, hombre, una semanita, pero cuando empecemos en septiembre, cuanto más tengas el programa avanzado, mejor. ¿En qué se traduce esto? ¿O en qué se traducía en mí? Pues que cualquier cosa que yo hacía que no fuera a estudiar, tenía por aquí un duendecito que decía, deberías estar estudiando, ¿eh? Oye, muy bien, te lo estás pasando muy bien, pero si estudiaste 5 horas, podrías haber estudiado 6. Y si estudiaste 6, podrías haber estudiado 8. Entonces es como que nunca es suficiente. O que todo lo que hagas es poco o podría ser más. Y siempre a largo plazo. Yo estoy estudiando hoy para tener el examen dentro de 9 meses, dentro de 10 meses. Joder, un niño de 12, 13 años no tiene que tener esa presión, ¿no? ¿Y eso se traduce en la vida real ahora de Germán adulto en lo mismo? Sí. Se traduce en lo mismo porque el nivel de exigencia
que yo me autoimpongo es tan alto, o sea, yo soy demasiado crítico conmigo, ¿no? Y lo importante no es, de esto que acabo de decir, no es lo crítico, sino lo demasiado, porque ser crítico no es malo, pero si eres demasiado crítico, no me permito disfrutar muchas veces. Entonces, a lo mejor vivo experiencias y a veces las disfruto más a través de lo que me llega de mi entorno que de mí mismo, porque ya en mi cabeza está lo siguiente. ¿Sabes? Es como, bueno, acabo de hacer un concierto, qué guay, qué pasa. Y al día siguiente, ¿no? Que ya te levantas, te tomas el cafecito y a lo mejor te pones a ver fotos, mensajes de gente que te está transmitiendo su cariño y su admiración por lo que vivió el día anterior contigo. Pero ya tu cabeza está en, bueno, eso fue ayer, ya, bueno, ¿qué va a ser lo próximo? Y ahora estoy enredado con esto, estoy enredado con lo otro. Y al final nunca he terminado de disfrutar realmente todo lo que me ha pasado, ¿no? Y eso me duele en el alma porque creo que tenemos que disfrutar cada paso que tenemos, ¿no? Cuando toca sufrir, se sufre, pero cuando toca disfrutar, cuando toca gozar, se goza, ¿no? Y yo creo que ese entrenamiento que yo he tenido de no tener tiempo libre, yo no sé tener tiempo libre, no sé tener aficiones prácticamente, porque he estado tan ocupado en la música, suerte que la música me apasiona y que al final disfruto mucho haciéndola, ¿no? Pero al final estoy demasiado metido en el ajo, ¿no? Entonces, muy guay, porque gracias a eso, como decía antes, pues a los 18 años era licenciado, a los 20 años había sacado unas oposiciones a secundaria y tenía un sueldo para toda la vida, ¿no? Como me dijo una vez una persona, dice, Germán, ¿tú eres consciente de que no vas a volver a trabajar ni un fin de semana de tu vida ni un festivo de tu vida? Y digo, coño, visto así, está guay, ¿no? Pero mis amigos estaban decidiendo a ver qué hacían, ¿no? Y a ver qué hacían con su vida. Yo lo tenía ya como todo hecho en ese sentido. Entonces mis aspiraciones siempre han sido de, bueno, ¿qué meta me marco ahora? Y en esa ha sido un poco el... Tenías hecho eso, pero sentías carencias de la parte que no habías vivido, como dices hace un rato, sí. ¿no? Que algún cumpleaños en cierta manera sí, hasta que en cierta manera sí. Por eso ahora disfruto tanto todo. Ahora soy, si me permite la expresión, como un flipado, ¿no? Estoy siempre disfrutando todo porque soy consciente de lo importante que es cada uno de esos elementos. Entonces, aunque haciendo un análisis profundo te digo que estoy en lo siguiente, pero cada vez en ese trabajo personal que uno va haciendo a lo largo de su vida, pues trato de ser muy consciente de lo que te decía antes, de, oye, que me estoy dedicando a algo que me encanta, que me atreví a dar el paso gracias al apoyo de mi familia, porque me costó, de dejar, por ejemplo, la secundaria, decir, no, voy a dejar esto para dedicarme a la música y ver qué pasa, siendo músico todo el tiempo. Y dejar la enseñanza, dice. Dejar la enseñanza, es decir, dejar de ser profesor en secundaria, ¿no? Entonces, recuerdo que lo hablaba con mi abuela, ¿no? Las frases de abuela, decía, pero vamos a ver, Germán, todo el mundo quiere tener un trabajo fijo, y tú que tienes un trabajo fijo lo quieres dejar. ¿Por qué tienes que ir contracorriente? Y claro, no lo entendía. Y yo en muchas ocasiones tampoco lo entendía. Pero decía, es que no quiero que pase el tiempo y decirme, no lo intentaste. Entonces digo, quiero intentarlo. Y ya después veremos qué pasa, cómo me siento. Pero podré tomar una decisión en base a la experiencia. Ya sé lo que es ser funcionario, dar clase en secundaria, tener un sueldo fijo y 2 pagas al año. Y eso no se va a ir. Y eso no se va a ir. Bueno, exacto, puedo volver cada vez que quiera, cuando quiera. Ahora hablamos de eso si quieres. Pero por otra parte, digo, quiero saber también esa incertidumbre de levantarte por la mañana y estudiar todo el tiempo y dedicarme 100% a la música y ver qué pasa, ¿no? Y abrirme al universo, ¿no? Abrirme a decir, pues aquí estoy, a ver para dónde nos lleva esto, ¿no? Y me alegro mucho de haber dado ese paso porque creo que gracias a eso he podido vivir experiencias increíbles, conocer gente increíble y tener un bagaje vital y profesional del que he aprendido muchísimo y con el que he disfrutado un montón, ¿no? Yo recuerdo, por cerrar un poco todo esto, o por resumirlo de alguna manera, es como el Entre dos aguas de Paco de Lucía, ¿no? Era como vivir entre dos mundos paralelos. Yo veía en el conservatorio, era todo no vas a poder, no vas a llegar. Por mucho que estudies, si fueras muy bueno, ya estaría dando conciertos por ahí. ¿Por qué pasa eso? Y siempre he escuchado esas frases del conservatorio. Por eso siempre me ha dado un poco de pavor y de miedo. De decir, sí. Quiero eso para Lo hablo con mis amigos de la época y todos tenemos ese mismo mar de fondo ahí. Es como chacho. De hecho, la mayoría fue a aprobar el examen, tener el título, cerrar la tapa del piano y decir, ahora para poner las fotos de la familia, pero esto no se usa más.
Es decir, al final le coges hasta un rechazo al instrumento y a todo eso que creo que es lamentable, es una pena, ¿no? Porque se supone que estudias eso porque te encanta, porque te gusta, porque disfrutas. De hecho, yo no sabía que tocabas el piano, para que veas. O sea, que creo que es una parte que tiene que la gente, mucha gente se va a enterar ahora. Sí. Porque... En público lo he tocado 2 veces nada más. Claro, pero puedo pensar que tocas el piano como lo toco yo, que me pongo y lo saco. Ahora lo toco como lo tocas tú seguro, porque eso es deporte de alto rendimiento. Ahí si no estás, como decía una conocida argentina, culo en silla, si no estás con culo en silla todo el día, eso no suena. Entonces, pero bueno, es cierto que a la hora de componer es una herramienta que está siempre presente, ¿no? Toda mi música pasa por el piano, a la hora de hacer los bocetos en casa, todo pasa por el piano, o sea que tiene sentido. No sé si ha merecido la pena o no. Yo creo que sí, ¿no? Porque ahora mismo no concebiría mi vida no estando en la música, ¿no? No sé qué hubiera hecho, ¿no? Pero era como ese dos mundos. Por una parte, la rigidez del clásico, ¿no? Las cosas tienen que ser así, asao, asao. Algo que siempre me dolió muchísimo, y no sé si alguien podrá empatizar con esto, era... Estábamos en alguna audición y si alguien tocaba muy bien, ¿no? Sonaba aquello espectacular, si se había pegado el culo en silla 100%, decían, ¡ay, Mozart, qué maravilla! Y si la encharcabas, hay que ver este alumno, ¿eh? Es decir, es que encima haciéndolo de puta madre, qué maravilla el compositor. Es decir, que este tío estaba ahí pegado un montón de horas de su vida, vamos a dar un abrazo, ¿no? Tiene mucho mérito lo que está haciendo. Pues no, es como, oye, es que Mozart sublime. Que es cierto, ojo. O sea, alababan la obra que estaba tocando, claro, y no al intérprete. En cambio, entonces si se equivocaba, no, es que tienes que estudiar más, no sé qué. Y entonces tú, es decir, tú estás estudiando ya perdiendo. Tú no partes de 0, tú partes de -5. Y es una carrera de fondo, es una cuesta así y venga, para arriba, para arriba, para arriba. Y no voy a llegar, y no voy a llegar, y no voy a llegar. Y a lo mejor llegabas, pero estabas tan cansado que decías, vaya para el coño, yo no quiero más cuesta. Y al mismo tiempo que eso pasaba, yo iba a clase de timple con José, y me aprendí una canción, y cuando me sabía una canción me aprendía otra, y a lo mejor estábamos 3 o 4 en clase, y yo me lo había aprendido ya porque yo había estudiado, y a lo mejor mis compañeros no, porque tenían más facilidad, y me iba a la calle a jugar a la pelota. Oye, cuando esté ya vamos a tocar todos juntos, te pego un silbido y subes. Y estaba jugando al fútbol en la calle, subía, tocábamos todos juntos, y era divertido. Y encima el fin de semana José tocaba con su grupo, como pasó en ese concierto que vimos antes, y yo iba a verlo, y estaba ahí con mis padres. Oye, pues esa canción me la está enseñando José. Y llegaba a casa, ponía el disco en una cinta de cassette, que vi una ahí que pasaba, sí, tío, que recuerdo, y lo ponía y le daba para atrás, para adelante, intentaba tocar encima, lo sacaba. Si todo tenía sentido en el timple. Me lo pasaba bien, era divertido, tenía ganas de aprender. El círculo se cerraba. En cambio, en el conservatorio era al revés. Entonces, para mí eso era también algo complejo. Joder, las dos son música, pero ¿cuál de los dos es la realidad? Pues los dos eran la realidad, ¿no? Pero para mí era complejo analizar aquella situación. Por eso yo no me siento muy bien tocando el timple, disfruto tocando el timple. Cualquier oportunidad que tengo de tocar, a veces, no sé si a ti te habrá pasado, me llaman y dicen, no, son 2 temas nada más. Digo, coño, no puede ser 4. Yo quiero tocar, prefiero que el concierto sea completo, que sea la mitad. No estoy pensando, pues bueno, cobro lo mismo y toco menos. ¿Qué va? Yo quiero tocar. Y cuando tengo que tocar con algún músico, qué guay que nos vamos a encontrar y qué guay que voy a tocar contigo y vamos a improvisar a ver cómo sale. Hay una emoción con esta sonrisita. En cambio, con el clásico era como, a ver si no la cago, tío. Qué miedo, ¿sabes? Qué miedo. ¿No suena igual eso que acabas de decir de lo de 2 temas solamente? Cuando te llaman a ti y te dicen, no, pero son 2 temas solo, ¿cuánto me vas a cobrar? También. Dice, oye, sí, vas a cobrar con lo bien que te lo pasas. Digo, vale, 2 temas solo. El próximo tema lo hago llorando, no te preocupes, te cobro el triple. Entonces, eso ha sido pues algo que ha estado muy presente en mi vida. Y por eso ahora disfruto tanto de ser músico y me alegro tanto de no haber abandonado. Porque, como te decía, no concibo mi vida sin la música. Y es muy divertido. Y trato, por ejemplo, al dar clases, de que desde el minuto 1 pues, nos lo estemos pasando bien. Digo, señores, esto no es el fin, es el proceso. ¿Sabes? Lo importante no es la audición de fin de curso, el examen o lo que cada uno se plantee como meta. Lo guay de esto es este momento que estamos pasando aquí y que estamos estudiando este pasaje y aquel acorde que no te sale y de repente un día te sale. Todo este proceso tiene que ser maravilloso y cada
cada minuto que le dediquemos a estudiar el instrumento tenemos que hacerlo desde el placer, Pero ¿no crees que tú enfocas eso así porque también has vivido lo que no fue el placer con el piano? Luego, claro, y que al final eliges los instrumentos, o sea, tienes el piano, el timple, pero al final la forma en la que recibes el timple es como más amable, sí. Y es la que... Porque yo llevo a mi campo y mis hermanas, por ejemplo, estudiaron piano, pero poquito, porque se hartaron, pues probablemente por lo que hablamos, ¿no? De esa dureza del conservatorio, de si no te veo, pues no, te machaco para que te vayas, te aburras, ¿no? Yo no tuve nunca eso. A mí el instrumento llegó más por casualidad, por ver a mi padre en casa tocar y demás, claro. Y decir, coño, me voy a interesar. Al final fue de forma autodidacta, pero quizás es que es la única manera en la que yo pude estudiar música. Porque de la forma en la que tú estudiaste, probablemente me hubiese pasado que me hubiese aburrido del instrumento, lo hubiese odiado, ¿no? Porque claro, todas las personas no son iguales, ¿no? Pero era como que, espero que eso haya cambiado, ¿no? No tengo ahora mismo no tengo testeado cuál es la realidad ahora mismo. Pero si querías estudiar música tenías que ir al conservatorio. Entonces, lanzo una lanza a favor del conservatorio en cuanto a que aquello es la élite. Es decir, el conservatorio es la universidad de la música. ¿Te gusta? Pues muy bien, pero aquí tenemos que cumplir unos objetivos. Eso es un centro de alto rendimiento. Entonces tienes que estar al nivel. Y estar al nivel implica renunciar a muchas cosas que a lo mejor la mayoría del alumnado no quiere renunciar o no debe renunciar. Ya eso son otras cuestiones. Pero, por otra parte, entiendo que eso deba ser así. ¿Qué ocurría? Pues que no había otra alternativa. Entonces, las escuelas de música empezaron a proliferar tratando de dar respuesta a esa demanda. Oye, que yo quiero aprender esto, pero desde el placer. Quiero no tener ese nivel de exigencia. Pues no tener exámenes, por ejemplo. No quiero un título. Yo estoy aquí porque ya tengo mi vida hecha. A mí me ocurre. La mayoría de mi alumnado son personas jubiladas en muchos casos. Dice, mira, llevo toda la vida trabajando y no he podido estudiar. Pues, y después criando a mis hijos y ahora estoy con los nietillos, pero yo no me muero sin aprender a tocar el timple. Y ellos van allí. Les voy a poner un examen. ¿Para qué? O sea, enséñame una folía, enséñame estos 3 acordes para cuando yo me vea con los amigos o con la familia el fin de semana a tocar. Y para mí la felicidad es eso. Entonces, si tú no tenías opción a recibir una formación desde esa perspectiva, pues quiero aprender música al conservatorio. Dios mío, un centro de alto rendimiento. Pues no me interesa, no va conmigo. Entonces, yo no sé qué solución podría aportar, ¿no? Desde luego está claro que la sensibilidad, que es algo que debería estar muy presente en la música del profesorado, pues creo que es crucial en este sentido, ¿no? Para que el alumnado se sienta arropado, sobre todo se sienta arropado, ¿no? Porque es una carrera, es curioso, ¿verdad? Los conciertos ves a un montón de gente, pero el proceso musical es muy en solitario, es muy en soledad. Hay muchas horas que tienes que dedicarle a tu instrumento. Cuando viajas estás solo, cuando te quedas en el hotel estás solo, estás lejos de tu familia. Y cuando estás en el escenario, a pesar de estar con otra gente, estás solo también. Es un momento muy íntimo. Sí. Entonces, sentirte arropado en el proceso que estás haciendo, creo que es muy importante. A todos los niveles en la vida, ¿no? Pero en este caso en la música, porque es de lo que estamos hablando, ¿no? Quiero pensar que en mi caso también me sentí así porque yo no tengo hermanos, pues mis padres no escuchaban música, yo nunca llegaba a casa y estaban mis padres escuchando un disco, ni íbamos a conciertos, íbamos a los conciertos de José porque lo conocíamos y porque ellos entendían que debía ir, pero no he vivido en un ambiente musical. Entonces a lo mejor si yo hubiese vivido en otro ambiente, pues tendría más sentido todo lo que yo estaba haciendo, ¿no? Pero yo me sentía un bicho raro. Mis amigos del cole estaban apuntados en el equipo de fútbol del barrio, y yo iba al conservatorio, ¿no? Y yo a veces iba al conservatorio con el estuche de timple y decía, ¿y ese? ¿A dónde va ese con eso? ¿Sabes? Era como, no es que me miraran mal, porque el tema no está en cómo te miran, sino en cómo sientes tú que te miran. Al fin y al cabo está en ti, ¿no? No claro. Los demás. Y era como, yo no pertenezco a esto es una cosa rara, ¿no? Entonces ahora es justo al revés, digo, coño, qué guay. Ahora voy con orgullo con el timple porque digo, sí, soy feliz gracias a esto. A mí me ha pasado que yo iba con mis hermanas a la rondalla y me cruzaba con mis amigos del cole que iban al fútbol también. Y yo me salvé porque no me gustaba el fútbol. Y era muy malo además. Pues para mí me encantaba, tío. Yo que vaya, era muy malo. Me encanta el fútbol. No, sí, también soy un paquete, pero bueno, eso no quita para que nos guste. Oye, Germán, cuando tú haces disco y te ves que dices, ahora quiero tocar, tengo que tocar. Tú tienes la suerte de tener una oficina que te mueve y que además... Yo desde el punto de vista del tipo de música que yo hago, que hacía más cuando era música propia, me veía con trabas por donde estoy. Yo hacía una música pues anglosajona, que no tenía como huecos para tocar,
quizás el folclore al nivel tuyo, ¿tú consideras que tiene más huecos, más cabidas, más espacios para poder desempeñarlo? Hombre, uno siempre puede tratar de ver el vaso medio lleno, medio vacío. Yo, por esa autoexigencia de la que te hablaba antes, tengo una gran habilidad para ver lo que falta y no lo que tengo. Trabajar con una oficina es muy importante porque hay un trabajo de calle que hay que hacer que si lo haces tú, pues no estudias, ¿no? Claro. La importancia de una oficina. Claro, es fundamental porque tienen que ser personas que estén muy vinculadas a lo que tú haces como para poder venderlo, ¿no? Es decir, tienen que, en cierta manera, con comillas o sin comillas, amar lo que tú haces para poder venderlo, ¿no? Porque no deja de ser un negocio. Tienen que tener herramientas de venta y sobre todo tienen que tener pues la perseverancia de ir puerta por puerta tratando de vender el producto. Evidentemente, tocar el timple en Canarias supongo que es mucho más sencillo que hacer otro tipo de música, que tocar a lo mejor pues el fagot, no lo sé, ¿no? Habría que preguntar. También es cierto que partiendo de esa premisa, esa jornada de timplistas, José, el Colorado y Benito, tocaron tanto que también llegó a haber, si me permites, pues como una especie de saturación. A mí me ocurre muchas veces, cuando hablo con la oficina, la típica época en la que no te salen bolos y dices, oye, ¿qué pasa? ¿No? Que saltan todas las alarmas y te vienes abajo y te derrumbas y todo es una mierda y le echas la culpa a los demás, ¿no? Hasta que después dices, pues tío, hay que aceptarlo, esto es lo que hay. Ellos lo que me dicen muchas veces es, cuando llamo a algún sitio, me dicen, es que ya tengo timple. Entonces dices, bueno, pero no es lo mismo. Imagínate el paralelismo entre, es que ya tengo cantante. No tiene nada que ver un cantante de folclore con un cantante de pop, con un cantante de ópera, ¿no? Entonces, el timple está todo como en el mismo saco, ¿no? Entonces, si en un sitio está el Colorado, por lo que sea, pues entonces ya no puedo estar yo. Y yo creo que realmente hay cabida para todos y también es responsabilidad nuestra de los músicos, de los timplistas, pues quizás ofrecer productos que sean diferentes y que sean compatibles entre sí. En muchas ocasiones pues nos topamos con eso, ¿no? Que a lo mejor el programador de una sala o de un ayuntamiento pues nos mete en el mismo saco y en el momento está uno, no está otro, ¿no? Entonces quizás es más cuestión de llegar antes que de hacer una propuesta musical. Lo que quiero decir, no sé si me estoy explicando muy bien, es que a veces la música no es lo más importante. Es decir, es que lo que yo hago no tiene nada que ver con lo que hace el otro, o lo que hace el otro no tiene nada que ver con lo que hago yo. Da igual, no han escuchado el disco, eres timple, ¿sabes? Ya tienes un sello que, a pesar de que de entrada, pues quizás tengas más posibilidades que otros, también hay ciertas dificultades, ¿no? A mí me ha ocurrido algo que no me atrevo a valorar si es positivo o negativo, ¿no? En relación a otras personas, pero la música que yo hago en lo relacionado con el folclore no entra porque es moderno. No, es que eso es moderno. Pero en lo moderno tampoco entra porque es timple. No, eso es folclore. Entonces al final estás como en tierra de nadie, ¿no? Y vas a, yo qué sé, al festival de jazz y dices, no, tío, pero es que tocando el timple, ¿cómo vas a estar aquí? Pero te vas a un festival de folclore que se haga por ahí, pero es que lo que tú haces no son isas, folías y malagueñas, es otra cosa. Lo tuyo es más para lo moderno. Entonces al final como que nunca estás ni en un sitio ni en otro, ¿no? En las fiestas de los pueblos, en verano, pues mucha gente me dice, no, pues ahora en verano no pararás. En verano nunca he trabajado mucho. Yo siempre he tenido, es mi perspectiva, puedo estar equivocado, es como yo lo veo y desde esa honestidad lo planteo. Como un riego por goteo, es decir, afortunadamente siempre hay un goteíto por ahí, siempre sale alguna cosita que hace que esté más o menos en calma, ¿no? Y siempre con un propósito de algo por cumplir. Pero no he notado yo, en mi caso al menos, pues eso, que saque un disco y de repente tenga 15 fechas por delante por todas las islas tocando. Es más, lo decíamos medio en broma, pero medio con dolor. He hecho 7 giras en Estados Unidos y no he ido a tocar a Fuerteventura, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo se entiende eso? Pues bueno, es la realidad de este trabajo. ¿Por qué ha sido? Pues no lo sé, pero lo que hay. Porque a lo mejor les dicen, no, si ya tengo timple. Sí, es posible que sea por eso. Es decir, es que cuesta. A mí me cuesta mucho hacer ese análisis, también porque no estoy en la calle todo el día, ¿no? Y a veces tenemos conflictos, como en toda relación humana, con la oficina, y a veces sientes, bueno, pues a lo mejor es que no lo están vendiendo bien. Y ellos dicen, Germán, es que lo hemos ofrecido 7 veces, lo único que me falta es... yo qué sé, ir allí y ponerme de rodillas. Digo, si la propuesta la tienen, pero no quieren, ¿qué vas a hacer? Pues lo tienes que aceptar. Estás en un mercado y es lo que es, ¿no?
Y aunque suene un poco que no quiero meter cizaña ni mucho menos, hay buen ambiente entre los timplistas del archipiélago a la hora de colegueos y demás. Porque entiendo que son unas oficinas y no tienen nunca que ver que digan, no llames a ese porque estoy yo aquí. Ese tipo de cosas que suelen pasar en otro... Quiero pensar que no. Yo la relación que tengo con los timplistas es muy buena y cuando nos vemos nos alegramos y quiero pensar que es de corazón, ¿no? También es verdad, paralelamente a la relación personal, porque somos competencia y que si estás tú no estoy yo, entonces prefiero estar yo a que estés tú. Pero no entendido como una rivalidad negativa, una rivalidad que genere conflictos, para nada, al menos así no, yo no lo siento de esa manera. Es más, hay un proyecto en el que estoy, en el que somos 4 timplistas, ¿no? De una, digamos que de una generación posterior a estos 3 grandes que hablábamos antes. Nos unimos Altai Páez, Becel Rodríguez, Yone y yo, ¿no? Decidimos justamente eso, digo, oye, pues vamos a unirnos, no es habitual que haya varios timples en un proyecto y unimos nuestros puntos de vista, nuestra manera de entender la música, de entender el timple, ya venimos de mundos distintos, ¿no? Yone y yo estudiamos con José, Becel fue más autodidacta, Altai estudió con el Colorado, entonces tocamos de manera diferente, tenemos influencias diferentes y para nosotros es una alegría tener un concierto, nos encontramos y oye, ¿en qué estás metido? ¿Qué estás haciendo? Coño, qué guay esto. Claro, y además es lo que dices, yo escucho a los que acabas de nombrar, que los conozco a todos y aunque toquen el timple son todos diferentes. Los escucho y puedo ver matices totalmente diferentes, con lo cual creo que eso es algo ya positivo. Tengo timple, es súper positivo porque cuando dice tengo timple, no tienes este timple, porque este no suena igual que este otro. Claro. Y eso es un poco de lo que nosotros nos quejamos en la línea de lo que te decía antes, nos quejamos entre comillas, ¿no? De, contrario, no es timple, es decir, estudia el proyecto y yo me contratas o no me contratas porque te gusta o no te gusta, porque encaja o no encaja, pero más allá del instrumento que yo toque, ¿no? Entonces, no sé, me cuesta analizarlo, ¿no? Pero sí creo que es positivo que la evolución que está teniendo el timple es muy variada. Cada vez escuchamos el timple de manera más diversa y creo que eso es señal de buena salud. Además, ya no hay proyectos de timple donde el timplista es el solista, sino que ya hay proyectos donde el timple es un miembro más de la banda, cosa que eso no había ocurrido nunca. Entonces hay una ramificación y una diversificación que yo creo que es positiva para el instrumento y para el público, ¿no? Y para Canarias en general, en este caso. Entonces, eso creo que es muy positivo, muy, muy positivo. Y yo noto buen ambiente, al menos cuando yo veo en mi teléfono que me está llamando el Colorado, me alegro un montón. ¿Qué pasó, Colorado? ¿Cómo estás? Y quiero pensar que le pasa lo mismo y con todos, ¿no? Cuando tocaba con Totoyo era entrañable también hacer esos conciertos y ver esa perspectiva histórica, ¿no? Como pasó en alguna ocasión que Totoyo fue profesor de José y en alguna ocasión me invitaron cuando grabaron el disco de Las manos del maestro, ¿no? Entonces imagínate la emoción como timplista, como músico, como admirador de esta música, pues mirar para allá y ver que está Totoyo, a continuación está José y a continuación estoy yo, ¿no? Tres generaciones, por así decirlo, del timple. Eso es súper bonito, ¿no? Y creo que debemos disfrutarlo y ser conscientes de que eso es muy valioso. Yo me siento muy afortunado de formar parte de todo esto porque lo vivo con admiración, ¿no? Todo este proceso. Y digo, coño, qué guay. Qué bueno. Chachi. Oye, antes cuando estabas probando el timple, digo, qué bonito suena, qué pasada que se puedan hacer esas cosas, tío, porque lo que te decía, ¿no? Que mucha gente escucha el timple y piensa que es para hacer el tenderete en casa, ¿no? Sí, en el ámbito más tradicional, más parrandero. Exacto. Desde luego, es fundamental, es su historia. Pero la verdad que lo haces hablar, tío, la verdad que con esta gente que estábamos nombrando antes, ¿no? Altai, Yone... me gustaría que la gente lo escuchara porque esto no solamente lo ve gente de Canarias, lo ve gente de un montón de partes, nos sigue un montón de gente en México y en Colombia. ¡Qué bueno! Y, qué guay, y me encantaría que te escucharan. Enhorabuena, enhorabuena, de verdad. Me alegro. Pues bueno, esto es un timple, es un cordófono, un instrumento de cuerda pulsada, se toca con los dedos, no se utiliza púa. Lo más curioso que tiene quizás es su afinación, ya que la cuerda más grave está en el medio, no es como ocurre con la guitarra o con otros instrumentos. Entonces esto hace que todo lo que toquemos con él pues tenga una sonoridad, pues a pesar de ser muy aguda, pues es una sonoridad diferente
a lo que normalmente se suele escuchar. Y algo que me suele decir la gente, he tenido la posibilidad de viajar por muchos países del mundo y en la mayoría de ellos los conciertos que hemos dado es la primera vez que se escucha un timple. Entonces para mí es muy, muy emocionante ver la reacción del público, ¿no? Los comentarios que tienen. Y algo en lo que la mayoría de la gente coincide es que dicen que a pesar de ser un instrumento muy agudo, es un instrumento muy dulce. Dice, es como estridente, pero al mismo tiempo dulce. Tiene esa capacidad, ¿no? Y esa versatilidad. Y eso creo que es interesante, ¿no? Creo que es uno de los aspectos a destacar del instrumento. Vamos a escuchar. Venga, dale. Voy a hacer un tema, una composición muy especial que suelo hacer en casi todos mis conciertos, ¿vale? Me gusta hacer guiños a la música tradicional. Me gusta hacer guiños también a música pues, internacional, de aquellas personas que están escuchando el timbre por primera vez, pues a lo mejor a través de esa música pueden disfrutarlo de otra manera. Y también, como hemos hablado a lo largo de todo este ratito, la parte introspectiva es muy importante, así que voy a poner un poquito de ahí, ¿vale? Venga. Luz se llama el tema. Luz. Sí. Qué bonito. Muchísimas gracias. Envidia sana, ¿eh? Muchas gracias. Oye, explica a la gente que lo escuche y que diga, oye, estoy escuchando más de un timple ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Tienes un pedal aquí abajo, un lupeador, ¿no? Que Sí, tengo un lupeador, es algo que... Hay un músico que me fascina, que es Richard Bona, y hace muchos años escuché las cosas que él hacía con el loop
Y eso me llevó después, bueno, pues a seguir investigando en Victor Buten. Bueno, se utiliza en muchos géneros, en muchos instrumentos, pero con el timple la verdad que no se había utilizado mucho. Entonces se lo pedí a los Reyes, veo que me porté bien ese año porque me lo trajeron. Y desde entonces pues es una herramienta que me gusta mucho utilizar y que en ocasiones, pues incluso en directo, me gusta utilizarlo. La máquina consiste en que algo que tocas lo grabas a tiempo real y lo puedes reproducir y tocar encima, ¿no? Entonces eso a la hora de experimentar pues te permite pues hacer varias voces y abrir un poco, ¿no? Que es totalmente en vivo para que la gente lo sepa, que no hay nada pinchado, que esto si lo acabo de grabar, bueno, puedo hacer, yo qué sé, una demostración. Algo, puedo por ejemplo... Bien, está grabado. Acabo de grabar. Muy bien. Es un juguete. Es Quedó un juguete. claro. Sí. La idea es tratar de, pues bueno, lo difícil es cogerle el truquillo. De hecho, he hecho 2 discos con un músico al que admiro muchísimo, un grandísimo amigo que es Yul Ballesteros, en el que nos proponíamos, estábamos en Madrid, yo iba a tocar en el Café Central una semana y me quedé en su casa los primeros días, en lo que encontraba dónde quedarme, y la verdad que ahí nos conocíamos de oídas, pero no éramos amigos todavía. Pues lo típico que solemos hacer los músicos o lo que nos pasa por ahí cuando vemos a gente, a ver si hacemos algo juntos, Estuvimos juntos una semana y dijimos, bueno, pues vamos a intentar hacer algo juntos, pero que no tenga nada que ver ni con lo que haces tú ni con lo que hago yo. Vamos a intentar generar algo nuevo, ¿no? Entonces, más que algo nuevo, algo diferente a lo que solemos hacer. Y se nos ocurrió utilizar temas pop, temas muy conocidos por todo el mundo, internacionales, Michael Jackson, Clapton, Sting, pero mezclándolo con algunos palos de la música tradicional, haciendo guiños a la música tradicional de manera totalmente desenfadada y utilizando solo timple y guitarra. Entonces, Yul utiliza un loop, yo utilizo este loop y en ocasiones, pues bueno, suenan hasta 3 timples y 3 guitarras simultáneamente. Y ese era el reto, ¿no? Ver de qué éramos capaces, si éramos capaces de hacer música que a pesar de tener tanta complejidad y tanta complicación para nosotros, pues el resultado fuera sencillo, fuera óptimo y que la gente pasara un buen rato escuchando aquello. Nos pareció una locura. Están en nuestra línea, de ahí mi madre, qué necesidad tenemos de meternos en este fregado, que decíamos en broma, bueno, cuando la gente escuche esto va a decir, esto es una estupidez, esta gente se le fue la olla, ¿no? Entonces dijimos directamente llamar el disco Something Stupid. Es como, digo, bueno, va por delante, que es algo sin pretensión, tratando de pasar un buen rato. Y fue una maravilla porque hicimos el concierto de presentación en el SICA, y creo que vendimos, no sé si fueron 120 discos o algo así, fue una locura lo que vendimos. Terminamos el concierto, la gente se puso en pie y nos miramos diciendo, coño, pues parece que tan estúpido no era, ¿no? Y ha sido una alegría muy grande porque a raíz de ahí he entrado en contacto con mucha gente que ha querido aprender a tocar el timple por haber escuchado esa música, ¿no? Y en la línea de lo que tú decías antes, yo pensaba que con el timple solo se podía hacer o solo se solía hacer música tradicional, y escuchar un tema de Sting con el timple o un tema de Clapton con el timple y con la guitarra tocado de esa manera, la verdad que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y eso conectó en muchas ocasiones con los pequeños de la casa. Oye, mami, a mí me gusta eso, pues no estaría mal aprender a tocar el timple si puedo hacer esa música. Y ha sido una alegría, y eso fue lo que nos puso las pilas, a mí sobre todo, de tratar de utilizar el loop, y ya después ahí se ha quedado para siempre. Oye, y hay puristas en el mundillo del timple que puedan ver... ¿Cómo no? Que puedan ver, pero ¿cómo haces eso? Eso no se debe hacer con el timple. Eso es mancillar ¿cómo se llama? El instrumento. Bueno, yo creo que hay y que debe haber, es decir, hay una generación de personas que ha conocido el timple en el ámbito folclórico, en el ámbito tradicional, y
entienden que el timple está bien ahí, que se desenvuelve ahí, ya está. Y yo estoy de acuerdo con eso, en el sentido de que claro que sí, es decir, que yo haga otro tipo de cosas y que mis influencias sean otras o mi propuesta musical vaya por otro lado, no significa en ningún caso un rechazo a la tradición, ni una crítica a la tradición, al contrario, simplemente son, desde mi punto de vista, pues otras vías de experimentación, otros canales de difusión donde el timple como un instrumento universal que es, porque todos los instrumentos en su origen están vinculados a un lugar y posiblemente a la música de ese lugar. A partir de ahí, cuando yo digo guitarra, pues cada uno se puede imaginar un género diferente. No, si la guitarra española tiene que tocar flamenco, pues no, sí, pero no. O la guitarra acústica tiene que tocar tal. La guitarra, no, al final son colores, son timbres, son herramientas, son instrumentos, como su propio nombre indica, para hacer la música que tú quieras, ¿no? Entonces, esa es mi perspectiva, ese es mi punto de partida y desde esa premisa es de la que yo parto de mi trabajo, ¿no? Casi que es más la premisa del y por qué no. Yo más que el y por qué sí me pregunto el y por qué no. ¿Qué pasaría si con el timple, si toco el timple con una cora y hago pues música a lo mejor africana y a eso le añado una melodía de no sé qué? ¿Y por qué no? Pues a trabajar. Entonces me pongo a investigar, me pongo a jugar, me encanta lo del to play music, ¿no? Y quitarle esa parte de rigurosidad, de trabajo, me gusta más la parte del divertimento. Vamos a intentarlo. Si lo que sale no nos gusta, no lo hacemos más. Pero y si nos gusta, disfrutemos, ¿no? La música creo que es una herramienta perfecta para conectar, para unir, no para separar. Pero entiendo que haya personas que no estén de acuerdo con eso, pues simplemente por hábitos, ¿no? Hay personas que no entienden que la mujer vaya a trabajar. Hay personas que no entienden, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, son fruto de su educación, de su vivencia, y si tú siempre has escuchado un timple tocando una folía, pues es normal que no te parezca bien, pues que toque otro tipo de cosas. Pues bueno, me parece muy respetable. En cualquier caso, todas las opiniones son respetables, ¿no? Pero mi postura va por otro lado, ¿no? Recuerdo perfectamente, además, aquellos primeros conciertos de José, cuando yo iba entre el público. Bueno, recuerdo perfectamente, tengo memoria visual, memoria fotográfica de esta. No sé para qué sirve, pero bueno, es la que tengo, es la mía. Cuando terminó el concierto de presentación de Los Cuatro Gigantes en el Alfredo Kraus, dejábamos el coche, mis padres dejaron el coche en las arenas y cerraban la puerta principal y había que dar una vuelta grande, ¿no? No me acuerdo cómo era aquello, había que ir por arriba. Pues recuerdo subiendo las escaleras, pero vamos a ver, pero este hombre se volvió loco, pero ¿qué clase de música es esa? El timple además eléctrico por los altavoces, pero una crítica que a mí me dolía porque claro, era mi profe, era mi ídolo y me encantaba aquella música. Decía, pero ¿y por qué no? ¿Qué daño está haciendo? Si a usted no le gusta, no venga, no lo escuche, ¿no? Afortunadamente hay mucha música por ahí, pero criticarla tampoco creo que sea saludable, ¿no? ¿Qué aportas con la crítica? Hombre, con la crítica se aportan muchas cosas buenas, si la miras desde el punto de vista bueno. Claro, no, la crítica, esa crítica es desechable. Que es destructiva, me esa es desechable. Yo tengo claro que ese tipo de crítica es desechable. Porque, es decir, esto es una mierda. Bueno, pues gracias por darme su opinión. Y la respeto, pero no la comparto, ya está. Efectivamente. Por eso digo que hay críticas que te hacen crecer desde y luego, otras que te hacen pues, decir, no vale la pena ni pensar en lo que acabas de decir. Entonces, yo pienso que ese tipo de críticas van a existir siempre porque hay gente para todo. Como digo yo, siempre hay un montón de gente que necesita un abrazo y no lo recibe, por eso tienen que soltar lo que sueltan. Pero bueno, estamos aquí todos y hay que convivir Tenemos que convivir, sí. Exacto. Hombre, el timple es un instrumento muy vinculado a la tradición, ¿no? A lo largo de su historia, la mayor parte del tiempo ha estado vinculado a la música tradicional. Después eso también me lleva a una reflexión. Muchas veces estas personas o un colectivo que más o menos está en esa tesitura dice, no, toca lo nuestro. A mí me escucho mucho eso, toca lo nuestro. Digo, lo nuestro es la malagueña, lo nuestro son las polcas, lo nuestro son las folías que vienen de Portugal, lo nuestro son las isas que vienen de la jota. Es decir, al final lo nuestro es música de ida y vuelta que se va impregnando y que con el paso del tiempo vinculado pues, a los textos, a los bailes, principalmente a los textos, pues va formando parte de lo que hoy entendemos por nuestro folclore. Posiblemente alguna de estas músicas que está influida por otras músicas dentro de X años o X siglos, pues sea lo que se llame lo nuestro. Es decir, esa música tampoco es que sea, esa música realmente es de fusión, o sea que en su momento era una música que vino de fuera y se fue haciendo nuestra, ¿no? Entonces, de nada que estudias un poquito y te informas un poquito, te das cuenta que la música canaria propiamente dicha
está formada por músicas de otros sitios, ¿no? Pero si te das cuenta, al final también es algo cultural. Y como lo hemos hablado otras veces, viene de la raíz, de la base, de las escuelas, ¿no? No nos enseñan la cultura de Canarias como tiene que ser, porque no hay un espacio para ello. De hecho, somos unos hipócritas porque a nuestros hijos les compramos la ropa en el chino o en el sitio que... La ropa me refiero de canario. Sí. Que al final los vas a ver tanto de colorines y todo eso no es canario, eso es un disfraz de canario, pero los canarios no se vestían así. Cierto. Con lo cual al final te das cuenta de que se va degradando todo y al final dentro de X años... Ser coherente es muy complicado, ¿eh? Más complicado de lo que complicado. Parece. Pero sobre todo también es complicado llevarlo un poco la masa, ¿no? Porque al final eres el raro, eres el tiquismiquis cuando digas esas cosas, ¿no? Y a veces me pasa a mí, ¿eh? Digo, voy a medir lo que digo porque al final parece que es que yo estoy en contra del mundo y no es así. Lo que me da rabia muchas cosas. Estando completamente de acuerdo contigo, ¿no crees que también ocurre? Hay algo que observo, o al menos lo achaco a mí. Parece que como que las opiniones que tenemos y las decisiones que tomamos son unilaterales y para siempre. No pasa nada por equivocarse. Oye, pensaba así, pero estaba equivocado. Me daba cuenta de que me faltaba esta información y ahora pienso completamente lo opuesto. A veces no nos permitimos equivocarnos, ¿no? Y equivocarse forma parte del aprendizaje y reconocerlo aún más, ¿no? Oye, pues yo pensaba que con el timple solo se podía hacer esto y resulta que no, se pueden hacer otras cosas. Pues coño, es que no había escuchado esta otra cosa y me acabo de emocionar. Y la música está para eso. Exacto. No creo que el etiquetado, ¿no? Como nos pasa cuando grabamos un disco, oye, ¿en qué sección lo pongo? Digo, mira, ponlo donde quieras, tío, yo qué sé. Es que esto no es jazz, es que esto no es folk, es que esto no es... Pues ponlo donde ponga esto no es. Es que no lo sé, pero tenemos una necesidad de etiquetar todo, de clasificar todo y de dividirnos en grupos, ¿no? Los que piensan así están aquí, los que piensan así están allá. En relación a lo que hablábamos antes, yo tenía la sensación también, por ejemplo, cuando me preparé las oposiciones, como que era para toda la vida. ¿Y qué es para toda la vida realmente? ¿No? Y quizás hemos sido educados también, y a lo mejor nosotros ahora como educadores, ¿no? Tenemos familia y también, pues bueno, damos clases. A lo mejor cometemos ese error también. Oye, que nada es para siempre. Tú ahora estás haciendo esto y si de repente cambias de opinión, pues no pasa nada. No hay ningún problema, no hay ningún delito. Tú puedes, o lo que pasaba de adolescentes, no, estudio esta carrera, pero ¿y si no me gusta? Pues si no te gusta, estudias otra. Pero ya sabes que no te gusta. Es decir, los pasos son hacia adelante porque has aprendido algo, ¿no? Entonces, a veces me llama un poco la atención eso, ¿no? Lo poco flexibles que somos con nosotros mismos a la hora de dar una opinión y a la hora de tener posturas ante cosas. Creo que vamos a relajarnos un poco, ¿no? Sí, entonando el mea culpa, porque seguro que soy así en muchos casos de manera inconsciente, ¿no? Sí, no, todos tenemos a veces que vernos un poco desde fuera para ver cómo actuamos, porque a veces no somos conscientes, y lo hablábamos antes fuera de cámara, que a veces necesitamos una segunda opinión. Claro. Que nos diga, oye, yo no creo que... Y diga, coño, pues es verdad, no. Y poner siempre el margen de la duda, ¿no? Yo creo que desde mi punto de vista es muy importante, porque no deja de ser tu opinión, ¿no? Yo no me siento capaz, como decíamos antes, un padre o una madre me dice, pongo a mi hijo en el conservatorio, pues yo lo haría por esto, y por esto, o no lo haría por esto y por esto, pero no deja de ser mi opinión, no me haga caso. Es decir, pase todo esto por la almohada, reflexiónelo y decida qué valor le quiere dar a mi opinión, pero que está basada en mi experiencia. Claro. En aquella clase del conservatorio en donde yo iba, había otra persona que seguramente piensa lo opuesto a lo que estoy pensando yo ahora. Y estábamos en el mismo lugar, en el mismo momento, pero tenemos opiniones distintas. Es como el caso que comentaba antes. Yo tampoco, cuando digo mi experiencia, no digo que lo mejor es hacerlo de forma autodidacta. A mí me funcionó, pero a lo mejor a ti no. Como mi mujer me pregunta hace poco, oye, que un compañero que quiere comprar una guitarra al niño para que esté entretenido. Digo, pero esa guitarra tiene que ir acompañada de un profesor. Porque si tú quieres que ese niño no esté en la calle con mal ambiente y demás, y realmente es por eso, por un profesor, porque ese niño no va a aprender por arte de magia, el Espíritu Santo, ¿no? Hay mucha información en internet, pero no puedes confiar solo en eso. Son disciplinas estas que requieren de mucho tiempo, de mucha paciencia, ¿no? Vivimos también en el momento de la inmediatez, lo queremos todo para hoy, mejor que para mañana, ¿no? Entonces, un instrumento, aquí hay que dedicarle muchas horas, ¿no? Pregunta típica que a ti te habrán hecho. Oye, y tocar el timbre es fácil, ¿no? ¿Es fácil o es difícil? Pues como todo, depende del tiempo que le eches. Mientras más tiempo estudies, mejor. Claro. Pero sobre todo mejor para ti, porque estás disfrutando, estudiando. No sé, yo no sé decirte cuántas... Aquí no hay un cómputo de, mira, para tocar esta ISA, este punteo de ISA necesitas tantas horas. No lo sé. Claro. Yo lo veo así, porque a mí me dicen, ¿cuánto hace que tocas la guitarra? Digo, desde los 9 años. Y a veces lo digo con vergüenza, porque la gente dice, yo. Y yo digo...
Si tengo gente, conocidos que tocan la guitarra hace 4 y tocan 1000 veces mejor que yo, porque le han dedicado mucho tiempo y esfuerzo. Y yo no le he dedicado ese tiempo. A mí me ha venido muy de aquella manera. Claro, que cada uno tiene su camino, sus circunstancias. Y también algo que está muy presente en nuestra profesión y que quizás como todo en su justa medida está bien, el tema del ego, ¿no? De quién es mejor, quién es peor, la competición, no sé qué. Antonio Toledo, un músico al que admiro muchísimo, con el que he tenido la posibilidad de vivir infinidad de experiencias, es con el que suelo ir de gira, dice algo que me encanta, ¿no? Dice, cualquier guitarrista que piense que es bueno, lo único que tiene que hacer es entrar en YouTube y se dará cuenta que hay 10 millones de guitarristas que son mejores que él. Así que fuera vanidad y fuera historia. Tú tienes que vivir tu camino, tratar de recorrer el tuyo y tratar de superarte a ti mismo respecto al punto en el que estabas antes, ¿no? Y ahí es donde está el sentido de todo esto. Pero pensar, digo yo, porque habrá quien piense, ¿no? Yo soy mejor que, yo soy peor que. Mírate, trata de disfrutar y ya está. Exacto. Sal ahí afuera, disfruta, emocionate. Cuando estábamos estoy dando saltos un poco a lo loco, pero me parece bonito. Estábamos en Estados Unidos, el típico viaje de estos. Justo te iba a preguntar por la gira ahora. Desarróllame eso. Un viaje de estos de montón de horas. O sea, a lo mejor 8 horas de coche, ¿no? De un estado a otro. 8 horas de coche. Una barbaridad. Un viaje de estos es un día viajando. Pues me ponía en el móvil y me ponía a ver en YouTube a Manolo Vieira, escuchar a Manolo Vieira. Digo, esto es perfecto para escuchar a Don Manuel y disfrutar de todo aquello. Pues en una de estas le mando un mensaje, ¿no? Le digo, Don Manuel. A Manolo. Aquí, sí, oye, Ale, hay que hacer una sección de todos los podcasts en los que se habla de Manolo Vieira. Es increíble, es que devoción total. Está en todos lados. Yo de pequeño tenía 2 ídolos. Fernando Redondo, el futbolista, y Manolo Vieira. Eran mis 2 ídolos, ¿no? Y mi padre me grababa de un programa que se llamaba Una Hora Menos, de la tele, una cinta de esta de VHS de 3 horas con todos los capítulos seguidos. Y yo no tengo hermanos, todo el día estudiando música, pues a veces me pegaba los ratitos libres escuchando aquello, me sabía todas las historias. Después tengo un amigo en el instituto, Javi Guti, que le pasaba lo mismo que a mí, entonces siempre que había que hacer trabajos pedíamos hacerlo juntos, porque así nos poníamos a escuchar a Manolo Vieira y al final, oye, vamos a hacer el trabajo, que es para lo que quedamos y cumplimos. Y Manolo siempre ha estado presente en mi vida, ¿no? Desde niño, en la mía y en la de un montón de gente, es maravilloso. Y digo esto con orgullo porque tiempo más tarde, lo que te voy a decir es una tontería, pero para mí es especial, coincidí con él en varios eventos. Una vez me acuerdo que compartí camerino con él y con Arístides Moreno. Y lo primero que hice fue mandarle una foto a este amigo, a Javi Guti. Digo, mira, tío, porque estaba mi nombre, el de Manolo Vieira y el de Arístides Moreno. ¿Se te acuerdas? Digo, qué pasada estar aquí, ¿no? Pues estaba en la cola para subirme al avión, al Vintage, y él me ve de lejos y viene él a saludarme a mí. Y dice, coño, ¿qué pasó, Germán? Y digo, Manolo Vieira me conoce. ¡Qué pasada! Y vino y me dio un abrazo. Coño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vas para allá, lo típico, ¿no? Y para mí aquello fue tan especial porque era un ídolo de verdad. Es decir, como le puede pasar a mi hijo con un futbolista de los que esté ahora mismo de actualidad, ¿no? Y para mí era muy especial aquello. Entonces, tener ese poquito de relación con él, una vez fui al Chistera a verlo. Me sonrojó muchísimo porque al final me vio que estaba allí y me dijo que me levantara, que me dieran un aplauso, imagínate, ¿no? Y cuando nos vamos a marchar, viene y dice, ¿te vas a ir? Y digo, sí. Dice, no te vayas, coño, quédate aquí un ratito. Digo, vale. Pues cerró la puerta del Chistera y allí nos quedamos. Éramos 3 personas más él. Y nos dieron creo que a las 6 de la mañana o algo así, alegando. Y ya tarde nos viene y fíjate tú qué curioso. Me dijo algo que me emocionó, ¿no? Dice, yo a ustedes les agradezco muchísimo que estén aquí ahora mismo, porque ustedes cuando terminó esto podrían estar por ahí, en un bar, en su casa, con quien sea, y ustedes han elegido estar aquí conmigo. Y para mí eso es muy especial. Él a nosotros. Y digo, tío, que al contrario, para nosotros es especial estar aquí contigo, que esta es tu casa, este es tu espacio. Y el hombre estaba emocionado de que estuviéramos allí con él. Y digo, joder, qué guay, ¿no? Pues total, bueno, pues ya tuvimos un poquito de contacto y estando en medio de la gira, pues le mandé el mensajito. Coño, don Manuel, aquí estoy escuchando tus historias, que estoy de viaje todo el día, de gira, no sé qué. Y contestó algo muy de él, que dice, coño, esa historia no sé en qué cinta está. no sé en qué cinta está. Y después dice, Germán, diviértanse para que diviertan. ¿Qué es lo que te quería decir? Bueno. Todo el rollo que te conté. Qué bueno. Digo, pues sí. Es decir, sal ahí a tocar, emocionate, goza.
Emocionate para que tú hagas emocionar. Claro, y en la medida que tú seas honesto con lo que estás haciendo, por eso para mí es tan importante tratar de hacer mi música. No es por una cuestión de protagonismo, de ego, al contrario, es una cuestión de a ver qué es lo que hay ahí, a ver quién soy. Realmente es un proceso terapéutico de ahondar, a ver quién está ahí dentro, quién es Germancito, y en la medida que descubro algo, pues, oye, pues si alguien quiere compartirlo conmigo, fantástico, ¿no? Y tengo la suerte de que hay mucha gente que quiere compartirlo y viene a los conciertos, ¿no? Entonces, por eso digo que esto para mí es una bendición, este trabajo que tengo. Qué guay. Oye, antes estabas hablando de la gira y tengo una curiosidad enorme. Sí. Porque tú hiciste gira por Estados Unidos. He hecho 7. Has hecho giras y he seguido alguna de ellas. ¿Y cómo ve el público estadounidense el sonido del timple, el timple en sí, que las entradas se vendan cuando no se conoce la música o tu música se movió antes? Es que es otra historia. De hecho, hemos ido a muchos sitios con entradas agotadas. Y tu música no sonaba antes. O sea, gente que compra a ciegas. En todos los sitios, me atrevería a decir, a lo mejor algunos no, pero en la mayoría de los sitios donde íbamos era la primera vez que se escuchaba un timple. Entonces hemos hecho giras largas, algunas más cortas, otras más largas, pero hubo algunas de hacer a lo mejor 20, 25 conciertos. ¿No? Estuvimos en el Lincoln Center de Nueva York, en el SF Jazz en San Francisco, en el Kennedy Center en Washington, en muchos sitios. Y era increíble cuando íbamos para allá. Siempre que vamos a tocar, pues tenemos esa duda, es decir, la gente no nos conoce a nosotros. Hablo de Antonio Toledo y yo, que siempre hemos ido a dúo porque no hay perras para más. Es decir, tenemos que eso es otra cosa que también pongo en valor, ¿no? A veces, coño, ¿por qué vas a dúo y no vas con banda? Pues porque no puedo. A mí me gustaría ir con cuantos más compañeros mejor, porque el disfrute va a ser mayor, pero claro, hacer una gira es algo muy caro. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los visados para trabajar en Estados Unidos, no sé si son 2 o 3 mil euros por persona. Es decir, antes de ir para allá ya tienes un nivel de gastos brutal, ¿no? Entonces, eso hace que sea muy complicado y que haya que hilar muy fino para armar una gira. Entonces nosotros íbamos en el avión diciendo, pues no nos conocen a nosotros, no conocen nuestra música, no conocen el timple, a ver qué pasa, ¿no? Entonces imagínate, cuando llegas a un sitio y ves que las entradas están agotadas, es casi que lo contrario que suele pasar aquí, ¿no? Aquí cuando conoces a alguien vas y cuando no lo conoces no vas. Ahí es al revés, lo preguntábamos, digo, ¿y por qué vinieron? Porque además el público es muy entusiasta en general, ¿no? Siempre salimos a firmar discos al final y nos encantaba tener ese encuentro con el público, ¿no? Gente que va con el corazón abierto. Reconozco que yo tenía un prejuicio, no sé basado en qué, porque no sé, la verdad que no tengo ni idea, como que eran un poquito como más suyos, más egocéntricos, pero no tengo ni idea, porque nuestra experiencia fue justo la contraria. En todos los sitios a los que hemos ido, la gente, personas realmente emocionadas que se acercaban, te cogían las manos, te miraban y decían, muchísimas gracias por traer su cultura aquí y compartirla con nosotros. Es decir, una cosa seria, ¿no? De, joder, qué pasada, ¿no? Entonces le preguntamos, ¿y por qué vinieron? Dice, porque no les conocíamos, queríamos conocerles. ¿Cómo? Dice, claro, que lo que conozco, ya lo consumo en mi casa, tengo discos, tengo cosas, pero tenemos curiosidad, una guitarrita pequeña, ¿esto qué es? Se parece a un ukelele, pero no es un ukelele, ¿no? Entonces, pues se acercaban y la mayoría quería acercarse al final a hablar con nosotros. Oye, ¿puedo tocarlo? A ver, pero se afina diferente, es como un ukelele, pero no es un ukelele. ¿Y en qué se parecen? Y la música que ustedes hacen, ¿en qué está basada? Entonces, imagínate, ¿no? La emoción de pues, hablar de que venimos de las Canarias, me gusta hacer, como te decía antes, guiños de música tradicional. A lo mejor tenemos una folía, pero la mezclamos con música sudamericana, o una malagueña embrujada que tenemos, en la que la malagueña que nosotros solemos hacer aquí la mezclamos con los tanguillos de Cádiz y hacemos una mezcla de flamenco o la bulería con el tajaraste. Hacemos algunas cosas que son pues, de mezcla de estilos. Y poder explicar eso a la gente y explicar, mira, pues esta es la melodía canaria, esta es la melodía del flamenco, el ritmo del flamenco, lo vamos a mezclar así, y poder compartir de una manera tan cercana, porque al final también al ser conciertos a dúo teníamos la posibilidad de tocar en teatros, pero en ocasiones eran hasta conciertos privados, en casas de gente, que es muy común hacer eso allá, ¿no? Y te ves de repente en la casa de una persona que te ves en el salón y montan un concierto, ¿no? Con su silla, con su butaca, a lo mejor te tomabas una copita de vino, y para ellos era especial porque
fuera, tenemos un encuentro cultural con una gente que viene de fuera, que está de paso por aquí, gente que te lleva a su casa. Oye, como están de gira y llevan tiempo fuera de su casa, vénganse a desayunar mañana a casa. Gente del público, digo, qué vergüenza. Y dice, no, para nosotros es un placer porque están de hotel en hotel y para mí es un honor recibirles con mi familia. Y de repente íbamos allí y nos veíamos a los niños pequeños desayunando, nos habían, oye, el zumo lo hizo mi hijo. Y a lo mejor vivían, o en ese momento estaban sus padres o sus suegros allí, y sacaban un banjo, se ponían a tocar, y a ver, ¿cómo sonaría un timple con esto? Y de repente te ves en casa de una gente que te está abriendo su corazón para compartir contigo, ¿no? Y para que tú compartas con ellos. Es una pasada, es increíble, ¿no? Qué pasada, el poder de la música. Yo me quedo con esas vivencias, ¿no? Y después, bueno, pues ya la parte de tocar en determinados teatros y en determinados lugares que es increíble, ¿no? Estar con, pues yo sé, tocar en Los Ángeles, tocar en Nueva York, tocar en Chicago, tocar en estas grandes ciudades y ver que hay gente que se emociona con lo que haces, eso es muy difícil de explicar con palabras, ¿no? Quizás a través de las redes sociales, a lo mejor lo que llega puede ser más el postureo que tienen las redes sociales, pero yo para nada lo vivo así. Yo vivo esto que te estoy contando, ¿no? De, joder, qué guay. Qué pasada, ¿no? Qué suerte haber tenido la posibilidad de vivir esto, ¿no? Y si encima es mi medio de vida y gracias a eso pues puedo traer comida para casa, pues de miedo, ¿no? Qué pasada. Me vuelvo a acordar del niño que sacábamos antes en el vídeo. Sí. Que no se imaginaba ni de broma de todo esto que me estás contando, ¿eh? Yo pongo el ejemplo, como soy muy futbolero, de ese niño que juega en el parque y se está imaginando que está en una final de Champions en el Bernabéu, ¿no? De que juega en el Real Madrid, que juega con sus ídolos y él está en el parque, es consciente de que está en el parque, es consciente de que va al equipo de fútbol de su barrio y es consciente de que a esa hora hay a lo mejor 2 millones de niños jugando al fútbol en el mundo, pero siempre hay una rendijita que es un sueño, que es algo pues iluso, ¿no? En muchos casos, de si ellos están ahí, a lo mejor yo puedo estar también. Es muy poco probable, pero es mi sueño, es mi ilusión. Y aunque él esté allí y la portería sean 2 mochilas, él se está imaginando la portería del Bernabéu y ¿no? Se está imaginando el público lleno. Pues yo hago un paralelismo de esa situación con ese niño, ¿no? Yo no trabajo, yo no me levanto por la mañana para vivir ese tipo de cosas. Mi propósito no es eso, quiero hacer aquello. Mi propósito es ser feliz, ¿no? Tratar de ser feliz y todo lo que venga bien recibido será, ¿no? Entonces hay una parte que, Dios, ¿te imaginas tocar? Digo Estados Unidos porque es un poco como la Meca, ¿no? Pues quizás por el cine, uno siente cuando está allí que ya ha estado otras veces, aunque sea la primera vez, ¿no? Y es como todo a lo grande. ¿Te imaginas? Joder, pues ya lo he vivido. Y no una vez, sino 7. Y es como que me tengo que pellizcar, en serio. Chacho, tío, que acabamos de tocar en el Lincoln Center, que acabamos de tocar en el SF Jazz y que en el SF Jazz las entradas estaban agotadas. En la sala de al lado estaba tocando Chucho Valdés con Joe Lovano. Wow. Vamos a comer, porque ahí se come temprano, es decir, se cena temprano, antes de tocar, y nos ponen a todos juntos y de repente me veo ahí el catering nuestro, un cartel con nuestros nombres y al lado el cartel de ellos por la comida que habían puesto y nos sentamos a comer los 4 ahí hablando. Digo, chacho, que estoy con Chucho Valdés, que estoy en San Francisco y que toco el timple, ¿sabes? Y que voy a hacer un concierto ahora y que las entradas están agotadas. Que toco el timple, que lo acabas de decir. Es como encima del timple. Que... ¿Sabes? Que para mí es súper emocionante, ¿no? Es muy, muy, muy emocionante. O el disco que pude grabar, Alma, ¿no? De repente, en medio de todo esto, surge la posibilidad de trabajar con Greg Field. Cuando hablo con él, fue una cosa súper emocionante para mí. Dice, bueno, que hay un productor de aquí de Los Ángeles que quiere, que está interesado en trabajar contigo. Y digo, ¿cómo va a trabajar ese hombre conmigo? Pues tocamos en donde se hace el Starbucks, coño, ¿cómo se llama esto? Al norte de... Bueno, tocamos en un sitio, no me acordaré. Y al día siguiente creo que nos íbamos para China de gira, porque estábamos una semana en Estados Unidos y después hicimos una gira en China, que eso también tela marinera, ¿no? Es otro mundo. Y él venía a escucharnos, y digo, ya coño, que está el productor aquí. Y investigó un poco, ha producido a Gloria Estefan, a Michael Bublé, a Alejandro Sanz, a Stevie Wonder, ha tocado, fue músico de Count Basie, de Frank Sinatra. Dice, este tío quiere currar conmigo. No me lo creo, aquí hay truco. Pues resulta que lo conozco, vamos a cenar y nos vamos a escuchar a Arturo Sandoval, que estaba tocando en un club. Dice, vamos a escuchar a Arturo.
Y ahí fue cuando descubrí que él iba a producir mi disco. Yo no lo sabía, era como a ver qué pasaba, ¿no? Entonces llegamos en el Jazz Alley, era el club, y dice, vamos a saludar a Arturo, porque lo conocía. Entonces llegamos al camerino, hola Arturo, ¿qué tal? Decía él. Y Arturo dice, ¿y este quién es? ¿No? Refiriéndose a mí. Y dice, voy a producir su próximo álbum. Y así fue como me enteré en esa conversación. Que digo, coño, que esto va en serio, ¿no? Entonces después digo, mira, perdona, pero yo te tengo que hacer la pregunta porque yo soy así, el camino recto es el más rápido. Digo, una persona como tú, muy prestigiosa, que vive en Los Ángeles, que ha trabajado con grandes figuras, que no conoce el timple, que no sabe posiblemente dónde están las Islas Canarias, ¿por qué quieres trabajar conmigo? Y dice, pues mira, pues tienes razón, no tengo por qué hacerlo, pero te escuché en el concierto y tocaste Luz, la canción que hice antes, qué casualidad, y me emocioné y no necesito más. Digo, pues venga, para adelante. Y así fue como empezó todo, ¿no? Entonces de repente a partir de ahí dice, bueno, ¿y qué disco quieres hacer? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Y con qué músicos te gustaría hacerlo? Digo, mira, volvemos a ese niño, ¿no? ¿Cuál es el equipo ideal? Digo, hombre, yo tengo claro cuál es el equipo ideal, pero yo no juego en esa liga. Este proyecto ha sido un grandísimo aprendizaje. Yo no juego en esa liga, yo no tengo derecho a tocar con esa gente, ¿no? Yo no estoy ahí. Y dice, mira, Germán, a los músicos lo que nos gusta es la música. Dice, tú tienes que hacer la pregunta y posiblemente ellos te tengan que decir que no, porque cobran muy caro y no tienes dinero para pagarles, porque no les gusta la música, porque no les apetece. Pero tú tienes que hacer la pregunta, esa es tu función. La respuesta ya depende de ellos. Búscate la vida. Él búscate la vida antes de José. Digo, no, el productor eres tú, el máquina eres tú. Contáctalos tú. Dice, no. Los tienes que buscar tú. Búscate la vida para dar con ellos. Y hazle la pregunta. Le dices, mira, pues tengo este sueño, tengo este propósito, voy a hacer un disco nuevo, me gustaría contar contigo porque para mí es especial que tú estés ahí y que ellos te digan lo que te tengan que decir. Todos me dijeron que sí. Todos. Fue... recuerdo, por ejemplo, cuando llamé a Jorge Pardo. Digo, oye, Jorge, que ya con Jorge había tocado. Ya con algunos era más fácil, ¿no? El contacto, ya tenía su contacto. Y me preguntó, dice, ¿música versiones o música tuya? Y le dije, no, música mía. Y dice, cuenta conmigo, ahí estaré. Qué bueno. Y todos se metieron al estudio. Digo, yo cuando lo vea lo creo. Quedamos en Madrid y todos se meten en el estudio y no tenían ni idea de qué iban a grabar. Es decir, no me dijeron, mándame el tema, a ver si me gusta, a ver si me interesa, a ver si... No, sí, ahí estamos para ti. Gente que yo no conocía. Alain Pérez estaba en Cuba en ese momento. Marta Bautista, la bajista, iba a estar allá y dice, oye, Germán, que voy a Cuba y voy a dar unas clases con Alain. Y digo, mira, a ti no te importa darle un recado de mi parte. Dile que hay un pibe que toca el timple en Canarias y tal y que me gustaría contactar con él, si no te importa dejarme su contacto. Se lo pregunté, me dejó el contacto y le escribí, mira, me llamo Germán, toco el timple de las Islas Canarias, no sé si lo conoces, bla, 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 me gustaría hacer un disco, me gustaría contar contigo porque creo que eres el músico ideal para esto. Va a estar Jorge Pardo, va a estar José Mi Carmona, va a estar Piraña, y dice, cuenta conmigo, ahí estaré. Qué bueno. A veces todo es más fácil de lo que lo pintamos en nuestra cabeza, ¿no? A veces es tanto... Para mí era un sueño porque es decir, esa gente yo la llevo escuchando desde pibe, ¿no? Son los que han marcado mi influencia, mi camino, ¿no? Son ese dinerillo que yo tenía ahorrado, que mis padres me iban dando, que sacaba de aquí y de allá. Me iba a Focus, a Triana, con Jorge, que ya la tienda no existe, y compraba discos, ¿no? Con mis ahorros y aquello. Y pasábamos la tarde allí, Jorge y yo. Decía, bueno, que fíjate tú, otra cosa que me parece increíble, súper bonita. Yo tendría a lo mejor 14, 15 años. Los viernes, cuando tenía perras, me iba. Cuando tenía algún dinerillo ahorrado, me iba por allí, hacía café, empezamos a tomar un café y la música que yo compraba la escuchábamos, él y yo. Vendía calcetines, era cuando empezó a ponerse de moda lo del cucurruchumuchu, no sé cómo se pronuncia. Sí, las camisetas, los calcetines. Dice, bueno, tengo que vender esto para poder mantener el local, pero a mí lo que me gusta es la música. Y tenía los discos en la parte de atrás. Entonces decía, ¿moderno o viejo? ¿Moderno o antiguo? Digo, lo que tú quieras. Instrumento, piano. Entonces me sacaba 2 o 3 discos de pianistas modernos, de pianistas clásicos. Y los íbamos escuchando. Y nos pasábamos la tarde escuchando los discos ahí en alto. La gente venía y compraba calcetines o lo que fuera. Y al final decía, bueno, ¿cuál te llevas? Digo, bueno, me llevo este y el otro. Y ya los había escuchado. Y dice, bueno, y si te los escuchas y no te gustan, lo traes y te llevas otro. Era increíble. Y todos esos discos fueron formando mi colección de discos. Y me vi en el estudio grabando con ellos.
haciendo mi música. Estaba con el productor en Madrid y estaba Josemi. Y digo, bueno, dile a Josemi qué quieres que... Josemi Carmona. Dile qué quieres que haga. Digo, ¿cómo le voy a decir a Josemi Carmona lo que quiero que haga? ¿Estás loco? ¿Cómo le vas a decir a Messi cómo tiene que tirar la falta, no? Y dice, vamos a ver, Germán. De todas las personas que hay en esta habitación ahora mismo, el que más claro tiene la música en su cabeza eres tú. El que esa música la tiene ya pensadísima y la ha imaginado 1000 veces eres tú. Trata de explicarle eso y que él haga lo que tenga que hacer después. Digo, pues vale. Entonces le expliqué, mira, yo me imagino esto, esto, esto y esto. Y él, que no lee música, le tararé una melodía y sobre la marcha la toca en la guitarra. Digo, no, era un ejemplo, era una manera de hablar, tú haz lo que tú quieras, me lo imaginaba así. O sea, vale. Y todos estaban ahí entregados para hacer esa música. Y después se hizo la parte correspondiente en Los Ángeles con Carlitos del Puerto, el contrabajo, estaba tocando con Chick Corea en ese momento. Imagínate, ¿no? Con Cheche Alara, un productor y pianista increíble, con Ramón Estagnaro, el propio Greg Field tocó la batería. Después se añadió Aimé Nubiola, se añadió Tim Reese, el saxo de los Rolling. Y veo mi disco y digo, chacho, que está toda esta gente aquí. Y vuelvo y repito, no te lo digo en plan de darme el pisto, sino que toda esta gente está aquí para mi música, ¿no? Qué pasada haber vivido esto. Qué bueno. Oye, Germán, se nos acaba un poco el tiempo, pero nos gustaría escucharte. Yo te dije que me enrollaba mucho. No, hablando, a mí me encanta y sabes que me gusta. Pero nos gustaría escucharte algo más, tío, antes de que te vayas. Venga, pues Elígelo. una canción de ese disco justamente, ¿Vale? que, fíjate, al final todo se conecta. Para ese disco quise grabar el piano. Y como es un instrumento que nunca aparece, pues hice una canción a timbre y piano y además la grabé en casa y nos emocionamos mucho, tanto Greg Field como yo, cuando la escuchamos en su estudio, haciendo este trabajo previo. Y me dijo, ese tema tenemos que dejarlo tal cual está. Dice, yo lo ecualizo y hago lo que tenga que hacer para que se parezca al resto desde el punto de vista técnico, pero ese tema está grabado ya. Y lo había hecho en el sótano de casa, grabando yo el piano y grabando el timbre. ¿Vale? Así que es el que voy a hacer ahora. Está dedicado a mi hijo, a Ale, para Ale se llama. Así que creo que es una despedida bonita del ratito que hemos pasado. Qué guay, pues venga, ¿Te parece? para Ale. Vamos para allá.
Qué suerte tiene Ale, ¿eh? Muchas gracias. Qué guay. Oye, Germán, esta es tu casa. Muchísimas Desde gracias. hoy hasta que tú quieras, ¿vale? Muchísimas gracias. Además, no vivimos tan lejos, hasta la isla es pequeña. Sí, qué bueno, qué bueno. Tenemos además el estudio de un amigo aquí al lado. La verdad que Cuando sí. quieras, oye, Javi, ¿estás por ahí? Nos echamos un café. Claro que sí. Lo mismo digo, si algo bonito tiene esta profesión, como te decía antes, es la gente que te encuentras en el camino. Tú eres uno de ellos, Ale también. Es una maravilla que pase el tiempo y uno poder echar la vista atrás y decir, coño, qué suerte he tenido de entrar en contacto con gente tan chachi, gente que suma, porque desgraciadamente hay gente que resta, pero hay muchísima gente que suma y a veces esos que restan nos hacen desviar la atención. De eso Así se trata, que de sumar y creo de que sí, desechar lo que no interesa. Sí, claro. Además, les doy la enhorabuena por esta idea, me parece muy bonita, muy honesta, muy cercana y creo que es positivo, ¿no? Porque nos permite reflexionar a nosotros que nos toca sentarnos de este lado y compartir y, bueno, y mostrar pues la vulnerabilidad de seres humanos que somos, ¿no? Sí, la idea de Musicafé básicamente es que los artistas muestren la realidad del artista, que es no solamente lo que ve la gente, que es cuando te subes al escenario o grabas discos, sino de esta persona que tengo aquí delante, que es pues, un ser humano, un padre de familia. Efectivamente, ¿no? Y una persona, como todas, pues que nos estamos buscando la vida, tratando de ser felices y de recorrer el camino de la mejor manera posible, ¿no? Tratando, en mi caso, como sé que en el tuyo, pues de no molestar a nadie, de no interrumpir a nadie, sino tratando de establecer sinergias y que todos nos ayudemos unos a otros, ¿no? Porque estamos aquí 4 días, mejor esos 4 días pasarlo bien y sentirnos con el regocijo de qué guay todo, ¿no? Que lo contrario, ¿no? Es cierto que, bueno, es una profesión compleja porque es diferente, no es un trabajo común, ¿no? Si piensas en el cole, ¿no? de nuestros hijos, pues es verdad, la mayoría de los padres, la mayoría de los trabajos, pues tienen un horario, tu jefe te fastidia, no te gusta tu horario, no te gusta tu sueldo, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos la suerte de que nos dedicamos a algo que nos encanta y eso ya es una bendición. Además de eso, tenemos la suerte de vivir de ello, a veces mejor, a veces peor, pero creo que estamos viviendo en una ilusión y estamos tratando de recorrer el camino y creo que eso ya en sí mismo es algo muy valioso, al menos así lo vivo yo. Pues sí. Y te digo esto cuando soy el primero que a veces me pierdo, ¿no? Y bueno, me desanimo, me vengo abajo, me ofusco con cosas, pero tengo la suerte de tener gente al lado que dice, me da la palmadita en la espalda o a veces el cachetoncillo y dice, hey, ¿qué pasa? Espabilate, que tú sabes, tú eres consciente de esto y esto. Digo, ay, contrale, estaba distraído, venga. Son procesos, de todas maneras. Sí. Pues mira, me voy a despedir yo de la gente de Musicafé y después te despides tú ahí. Perfecto. Pues, oye, muchas gracias a todos los que han seguido este podcast. Ya seguramente mucha gente no conocía el timple, porque esto no solamente se ve aquí en Canarias. Y, oye, Germán, todos los links que tengas nos los vas a pasar para que estén en la descripción del vídeo y la gente pueda conocer, pues, tus 11 discos, las giras y lo que tengas. Hecho, vale. Fantástico. Muchas gracias a todos. Aquí Javi Brichis en el micrófono. Ya saben que Ale está ahí enredado en un montón de cables. Y Germán, ahí tienes tu cámara y despídete. Bueno, pues amigos, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado, en este caso al otro lado del móvil, del ordenador, de la tele, compartiendo este ratito con nosotros y también por estar ahí al otro lado de nuestras locuras, de nuestros sueños, en los teatros, en los conciertos y escuchando nuestra música. Ha sido un placer compartir este ratito de nuestra vida con todos ustedes y nada, mucha suerte en todos sus proyectos, ánimo, que todo va a salir bien y aquí tienen un amigo para lo que necesiten o les apetezca. Y muchísimas gracias a ustedes, chicos, por la invitación porque lo he pasado muy bien, creo que ha sido un momento entrañable, para mí al menos lo ha sido y ojalá que se repitan muchos momentos como este porque la vida con momentos así merece la pena. Volveré. Un abrazo. Sí, señor. Pues muchas gracias a todos.